Buenas, esta es la clase de física, semana 9, séptimo. El día de hoy vamos a trabajar en nuestro formulario de Google Drive. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir nuestra sesión en Classroom, nuestra cuenta personal, recordando que guardemos el nombre de nuestra información personal aquí en nombre. Si lo vamos a modificar, lo modificamos ahí, ¿listo? Una vez lo modifiquemos y guardemos, si no lo tenemos con nuestros nombres y apellidos reales, por favor les pido que entremos a Classroom y en Classroom estemos afiliados a nuestra clase de física. Si no tenemos los códigos, en el comentario de este vídeo vamos a encontrar los códigos de la clase. Sin embargo, aquí yo se los facilitaré de alguna manera, por así decirlo. Entonces aquí voy a entrar al Classroom, discúlpenme un segundo, y entro al Classroom de 7.1 para bajar el código y que ustedes, si no tienen el código aún a esta semana, pues tengan la cuestión aquí lista. Entonces voy a buscar mi clase de física de 7.1, 7.2. Entonces aquí está el código de 7.1, este es el código. Entonces este código lo vamos a utilizar para cuando nosotros necesitemos agregar la clase si no la tenemos. Entonces aquí la voy a agregar, voy a apuntar a la clase, voy a apuntar el código y me voy a unir. Demora unos segundos nada más, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el trabajo de hoy? El trabajo de hoy es verificar las características de un circuito en serie y en paralelo. Entonces, acá ya me afilié y en trabajo en clase yo encuentro que hay análisis de circuitos en serie y en paralelo. Voy a decirle ver tarea y hay dos. Nuestra queridísima página con la que hemos trabajado en estas clases, que es la de simulaciones de circuitos y un formulario de Google Drive. Entonces, lo primero que debemos determinar es las características de un circuito en serie y en paralelo. Entonces, aquí vamos a hacer el laboratorio y lo vamos a tener listo para los montajes. Una vez estemos acá, nos dice que pues digitemos nuestros correos, nuestro curso, nuestros apellidos, entonces, y nuestros nombres. Ok, entonces una vez entramos, la primera sección nos dice que debemos identificar qué resistencias están en serie y están en paralelo. Entonces para este dibujo, yo quiero recordarles algo muy importante y es que cuando nosotros tengamos circuitos, bueno, aquí tenemos los circuitos, un circuito en paralelo es aquel que cuando nosotros lo vamos a analizar, vamos a quitar estos instrumentos de medida que nos estorban para analizar. Un circuito en paralelo es aquel que encontramos un camino que tiene varias bifurcaciones y en esas bifurcaciones terminan una resistencia. Por ejemplo, aquí hay una bifurcación y entonces este con este con este con este son un circuito en paralelo. Es más, estos nodos podrían unirse, pero pues no los voy a unir en este momento para no mostrarlo. Es decir, por ejemplo, un circuito en paralelo podría ser perfectamente un circuito de esta manera. No necesariamente tienen que tener esa figura. Por ejemplo, si usted conecta una resistencia así, otra así, otra así y otra así, es un circuito en paralelo. Estas cuatro resistencias están en paralelo. ¿Por qué? Porque esta está unida a un solo pedazo, ¿ok? Está unida a ese pedazo y ese pedazo se abrió en cuatro caminos. Aquí, en este circuito, están en paralelo entonces. Y si están en serie es porque están una inmediatamente siguiente a la otra. O sea, cada bifurcación, cada terminación de resistencia no termina en otras dos o tres resistencias. Entonces, es muy importante, esta parte parece tonta, pero es muy importante para los análisis que vamos a hacer. Y que cuando nosotros tengamos nuestro formulario de Google Drive, entonces aquí hay un ejercicio donde hay varias resistencias que pueden estar en serie y en paralelo. Recuerden que estos son bombillas y estos son resistencias. Y recuerden que aquí pueden marcar varias de las opciones. Entonces, cuando le dicen cuáles resistencias se encuentran en serie, si ustedes creen que la 8, la 9 y la 21 están en serie, la marcan. Si ustedes creen que las resistencias que están en paralelo son estas, pues las marcan normal. Pueden marcar más de una opción o ninguna opción incluso. Entonces aquí le vamos a dar siguiente. Luego nos dice que montemos el circuito, indiquemos si están en serie o en paralelo. Obviamente aquí ya tenemos una pista. Entonces vamos a montar el circuito, vamos a sacar nuestro medidor y vamos a escribir el valor de la resistencia. Entonces, por ejemplo, devolvámonos a nuestro circuito. Yo tengo aquí un circuito montado, entonces yo saco mi amperímetro, el de lupa, no este, porque este es el amperímetro real, no podemos, y vamos a determinar cuáles valores están ahí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me dicen, ¿cuánto es la corriente que pasa por 12 ohms? Pues yo la voy a medir ahí.
¿Cuál es el problema real? Perdón por el sonido. ¿Cuál es el problema real? El problema real está en montar este circuito. ¿Por qué? Porque si observamos, la figura tiene diferentes valores. Entonces, si nosotros vamos a montar el circuito, recuerden ponerlo en símbolos, y nosotros sacamos nuestras 5 resistencias, no olviden no unirlas con cable, así. Digamos que aquí dice 4, ¿ok? Dice 4, yo sé que son 5, pero les quiero mostrar. Si le damos acá en la etiqueta de valores, ¿ok? Si le damos aquí en la etiqueta de valores, tenemos un problema, y es que en la etiqueta de valores, entonces dice que todas son 10. Si queremos hacer el ejercicio bien, debemos cambiar esos valores de 10, que son las resistencias. Y los debemos cambiar por los valores, entonces 30. Pero ¿cómo hago para cambiarlo a 30? Le doy clic en la resistencia y acá muevo el medidor hasta que me acerque a 30. Uy, me pasé, entonces con la flechita me acerco, 30. Y así voy modificando. Una vez lo tenga, entonces mi función es medir la corriente. Aquí hay una explicación para que lo vean en su formulario. No solo me pide la corriente, ¿no? En los ejercicios también me pide el voltaje. Por ejemplo, aquí el valor que tuvo la corriente en 30 ohmios, el valor que tuvo la corriente en 10, en 5, en 15, pero después nos pide el voltaje. Voltaje es como la cantidad de energía que tiene cada resistencia, que puede utilizar. Entonces utilizamos el voltímetro, colocamos nuestra aguja roja en la parte derecha, izquierda de la resistencia y nuestra parte negra en la parte derecha. Entonces voy a poner mi voltímetro acá para que no me estorbe. Entonces, parte negra, parte derecha, parte roja, parte izquierda. Y nos dice que es 24,00. Chicos, por favor, copien 24 voltios, 24,00 o 24,00. Se los va a tomar cualquiera de los 3 valores. Lo van a copiar en su formulario. Entonces aquí cuando diga el valor de la resistencia. Pero yo les voy a explicar algo y les voy a dar un truco. Resulta que los circuitos en serie y en paralelo tienen unas características. Unas características muy importantes. Para eso voy a mostrar la corriente. Obviamente aquí se ve que la corriente va súper rápido y la corriente se distribuye. Y como su nombre lo indica, irá por el camino que tenga menos resistencia más rápido. ¿Cuál es la resistencia menor? La de arriba. Entonces por acá la velocidad de la corriente o la corriente es 6. Mientras que aquí que la corriente es muy grande, la velocidad es 1. ¿Ok? Pero miren lo interesante de aquí. Antes de que entrara la resistencia, la corriente era de 13 ohmios. De 13 amperios, perdón. Y si nosotros vemos, acá nos da 6, ¿cierto? Acá nos da 4. Entonces 6 más 4, 10. Acá la corriente nos está dando 2. 10 más 2, 12. Y aquí la corriente nos dio 1. Nos da 13. Entonces cuando entre y cuando salga, la corriente se va a distribuir. La suma de estas corrientes debe dar la corriente que está aquí. Siempre. En un circuito en paralelo pasa eso. La corriente va a fluir por donde haya menos resistencia, con más intensidad. Y por donde haya más intensidad va a fluir con menos. Eso se alcanza a ver aquí que rápidamente va fluyendo y aquí lentamente. Ahora bien, este es nuestro circuito. Bueno, nos falta analizar el voltaje. Con el voltaje sí no pasa eso. El voltaje es una característica constante. Uno creería que esta va a tener poquito voltaje y si nosotros vemos, esta tiene 24 voltios. Y si miramos la de abajo, tiene una resistencia de 24 ohmios, también tiene 24 voltios. Entonces, cuando nosotros queremos que los objetos electrodomésticos trabajen con un mismo voltaje, los ponemos en paralelo para que ellos trabajen a un mismo voltaje. ¿Ok? Luego de que contestemos el formulario, vamos a encontrar un circuito en serie, así las resistencias una después de la otra. Y nos van a pedir lo mismo, nos van a pedir que mostremos los valores de corriente y mostremos los valores de voltaje. Entonces, en un circuito en paralelo no pasa lo que nos pasa ahorita. Si ustedes observan, la corriente es la misma en cualquier resistencia. En cualquier resistencia, la corriente es la misma. Porque es una característica de los circuitos en serie. La corriente permanece constante. Pero si algo permanece constante, algo permanece variable. Recuerden, la aguja roja ¿dónde va? A la izquierda, ¿no? Y la aguja negra va a la derecha. O con los circuitos de aquí porque aquí se invierte. Entonces acá no nos está marcando voltaje. Aquí ya lo puse. Entonces, miren que aquí en una resistencia, vamos a ponerlo en la más pequeña. Aquí sí hay que ponerlo en el orden. Qué pena, porque pues el negro va a la tierra. Entonces aquí nos dice que es 1.52 voltios. Entonces fíjense que aquí
El voltaje, si lo comparamos con la completamente siguiente, o la adyacente a ella, el voltaje aquí es mucho más grande que aquí, y es porque la resistencia aquí es más pequeña que acá. Entonces nosotros debemos tener eso en cuenta. En un circuito en paralelo, la corriente va a permanecer constante, mientras que el voltaje sí va a cambiar, pero no va a ser como en los circuitos en paralelo, donde a mayor resistencia, menor corriente. No, aquí a mayor resistencia, mayor energía que puede acumular, y eso es un factor muy importante. Entonces vamos a contestar nuestros ejercicios de esta manera. Vamos a contestarlos y pues no me queda decirles sino que por favor lo practique. Recuerden, la física y la matemática son fáciles, son solo cuestiones de práctica. Gracias.